Jeremías profetiza, dice: un día haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, los cuales me desobedecieron y no anduvieron en mis caminos. Dios prometió aún desde el tiempo de los profetas que aunque estaban en una dispensación que hoy llamamos nosotros la dispensación de la ley, el Señor haría un nuevo pacto, habría una nueva dispensación, vendría un nuevo tiempo. Y no sería como en el tiempo de la ley, sería nuevo. Entonces esta dispensación comienza con Cristo, comienza con un nuevo Pentecostés, que le llamaríamos un Pentecostés dispensacional. Y es la dispensación de la gracia, dada por Cristo hasta el reino milenial. Es un misterio. Y la palabra dice que este misterio estaba oculto. Fue el primer versículo que leímos, Efesios 3:9, acerca del misterio oculto en las edades y en los tiempos. Y que Dios estaba revelando en este tiempo al pueblo de Dios. Vamos a ver Hechos 2:36 una vez más. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Pero Pedro está diciendo, este Cristo, al que ustedes lo crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Inmediatamente dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Y Pedro les da la respuesta: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber arrepentimiento y una fe, un bautismo. Ese bautismo en realidad es una declaración de nuestra fe. Amén. Nuestra fe en ese Cristo que Dios levantó. Nuestra fe en ese Hijo de Dios que es la respuesta al problema del hombre. Amén. Ahí comienza la dispensación de la gracia. ¿Por qué? ¿Qué es la gracia? El poder de Dios en nosotros para hacer su voluntad. Y por eso es gracia, porque Dios deposita la fe en nuestros corazones para que creamos en Cristo Jesús. Estas 3,000 personas se convirtieron por el don de gracia, por el don de la fe que Dios derramó en sus corazones en esa noche, en ese día que Pedro estaba enseñando esta palabra. Arrepentidos y bautícese. Y se bautizaron, creyeron en el Señor Jesús. Pero yo quiero que tú entiendas algo muy importante. En este momento la iglesia crece a 3,000. Después vemos una conversión en masa de otros 4,000. Y ya son 7,000, ¿verdad que sí? Y en poco tiempo toda Jerusalén empieza a obedecer a la fe. Dice en Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo. Amén. Y luego vemos en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Y no sigas leyendo. Creció el número de los discípulos, ya no eran nada más 7,000. Siguió creciendo, amén. ¿Y cómo le llama a esas personas que se añaden a la iglesia? Discípulos. Crece no el número de los congregantes, crece el número de los discípulos. La gente estaba creciendo en el evangelio. Estaban recibiendo discipulado, amén. Y mira lo que dice el versículo 7, porque continúa el tiempo transcurriendo. Y crecía la palabra del Señor. Más movimiento de la palabra, amén. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Multiplicación ya es algo fuerte, ¿no? Primero vemos que hay conversión en masa, 3,000, 4,000, ya son 7,000. Después vemos que todos los días hay movimiento de la palabra en el templo por las casas. Vemos en el versículo 1 del capítulo 6 que creció el número de los discípulos. Y ahora vemos en el versículo 7 que creció la palabra del Señor, o sea, más movimiento de la palabra. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Tanto que muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Llegó hasta el alto nivel del clero, llegó hasta los puntos más altos del gobierno de Israel el Evangelio. Yo espero que eso empiece a suceder en nuestra ciudad también. Que los diputados, ¿verdad?, que los alcaldes conozcan del Evangelio y un día ellos digan, ¿saben qué? Aquí en la alcaldía tenemos que orar una vez a la semana por esta ciudad con todos los pastores de la ciudad. El Evangelio debe crecer a ese nivel. Amén. Ahora, pero esta iglesia es judía. No sé si usted se da cuenta. Y apenas en el capítulo 6 entran personas de habla griega y Dios levanta 7 diáconos. Y vamos a ver algo interesante en el capítulo 15. ¿Qué es lo que pasa del capítulo 6 al capítulo 15? En Hechos capítulo 9, Dios salva ¿a quién? A Pablo. En el capítulo 8, capítulo 9 ya lo vemos predicando, ¿verdad? Y Pablo se va ya a buscar al Señor durante algunos años, pero después regresa con Bernabé, y Bernabé y Pablo empiezan a recorrer todas las regiones gentiles. Se van a Antioquía, de Antioquía se van a otros lugares y empiezan a hacer el primer viaje misionero y empiezan a alcanzar a las naciones gentiles, y de repente los gentiles han abrazado la fe en Jesús el Cristo. Solo que de repente aquel número gigante de convertidos judíos ya no es tan grande comparado con la inmensidad de los gentiles que está creyendo. Amén. Pero acuérdense que hubo un cambio de dispensación. Ya no es la ley, ahora es la dispensación de la gracia en Cristo Jesús. Pero los judíos que habían creído todavía no entendían este cambio de dispensación. Ellos piensan, yo creo en Cristo, pero tengo que guardar la ley. ¿Me estoy dando a entender? Ahora quiero aclarar algo que ha sido confusión en la iglesia. Tal vez ustedes, algunos no me capten lo que voy a decir, pero eso es para algunos que van a escuchar este tema y que me entienden de lo que hablo. Hay una confusión en el sentido de que muchos piensan que la iglesia judía cristiana de este momento debió haber dejado la ley completamente porque Cristo había llegado. Pero tenemos que entender que mientras había templo, era no solamente su legado espiritual, sino también su legado histórico-cultural nacional. Y había un templo todavía en pie. Y así como nosotros hoy tomamos la cena del Señor como un rito que nos recuerda la cruz, así también los judíos cristianos todavía de esa época podían seguir ofreciendo sacrificios viendo hacia la cruz en el pasado que había ofrecido eterna redención. Aún el libro de Hebreos está diciendo de los sacrificios y del sacerdocio todavía vigente en ese momento, pero que está próximo a caducar. Pero aún el libro de Hebreos, que fue escrito antes del año 70, sabía que ese sacerdocio seguía en pie y solamente que faltaba que cayera por mano de Dios, en el tiempo de Dios. Está próximo. Estoy hablando mucho portugués, discúlpenme, pero es que estoy todavía hablo en portugués con muchas personas. Estaba próximo a ser quitado. Entonces, los judíos cristianos continuaban yendo al templo. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 3? ¿A dónde fue Pedro? Al templo, a la oración. Seguía habiendo Pascua. Aún capítulos después, Pablo, cuando regresa a Jerusalén, él cumple un voto, ¿se acuerdan? Se rapa la cabeza y paga la cantidad de los... no le subas tanto porque de repente se me va a viciar. Paga el precio de unos jóvenes que iban a hacer un voto. Aún Pablo dice, quiero llegar a Jerusalén para la fiesta. Guardaban las fiestas. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y Pablo explica después de eso, a los judíos me he hecho como judío. Como si estuviera bajo la ley, pero ya no estoy bajo la ley de la dispensación anterior. Y a los gentiles me hago como si no estuviera sin ley, aunque estoy bajo la ley de Cristo. Entonces tenemos que entender que el conflicto que encontramos en Hechos capítulo 15 no es un conflicto tonto, no es ignorancia de los
judíos, más bien, no es que no sea ignorancia, es que no es que ellos sean muy duros de corazón o que ellos sean muy cabezones, es porque hay un cambio de dispensación que el Señor está empezando a mostrar, el cambio de dispensación y el misterio oculto. Porque así le llama Pablo, misterio oculto. Y algo que está oculto, pues no es fácil de discernirse, ¿verdad? Dios tiene que darnos revelación. Vamos a leer el capítulo 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Qué está viendo aquí? No están entendiendo el cambio hacia los gentiles. ¿Me está usted escuchando? Ellos están pensando, ellos sí pueden creer en nuestro Mesías, la ley profetizaba del Mesías, pero los gentiles tienen que seguirse circuncidando y tienen que seguir guardando la ley para entrar al pacto. Si no se circuncidan, los judíos le estaban diciendo a los gentiles, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Solo saben que hay un problema. La ley de Moisés exige que los hombres vayan 3 veces al año a Jerusalén, que se circunciden, que lleven las primicias, que cuando pequen lleven un animal para ser sacrificado. Imagínate todo eso para los gentiles que vivían en Tarsis, que era España. Ir 3 veces al año sin aviones, sin camiones, sin barcos como los del día de hoy. Y aparte de todo eso, los gentiles no conocían la ley. Tendrían que enviar a los levitas, tendrían que enviar sacerdotes a todas esas naciones recién alcanzadas a enseñarles la ley. Y hay aquí un revoltijo, hay una confusión. Y mira lo que dice el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Eso me llama la atención porque a veces decimos, ay, los cristianos no se deben de pelear. Mira, hay veces que hay discusiones acaloradas dentro de mismos cristianos por puntos teológicos y lo veo aquí. ¿Sí o no? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? La de la ley en los gentiles. ¿Me explico? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? La iglesia judía, amén. Y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ay, qué feo, no, dice ahí que habían creído. Son hermanos también. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora, alguien que tiene un conocimiento así muy ligero de la palabra dirían, ay, qué duros de corazón, es que estos no entienden que es de la dispensación de Cristo. Hermanos, fue un asunto tan importante que hubo una reunión, un concilio donde todos asistieron. Era importante. Era algo que se necesitaba de platicar, de discutir, de orar y de escuchar al Señor. Porque era un cambio dramático. Era un cambio radical, que para un judío era algo que todavía no se podía comprender. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A quién se está refiriendo? A Cornelio, en Hechos 10. Amén. Para que Pedro pudiera entrar a la casa de Cornelio, Dios tuvo que mandarle una visión y mandársela cuando tenía mucha hambre, para que la entendiera bien, 3 veces, y Pedro no entendía, hasta que llegaron esos hombres, mandados por Cornelio, un centurión romano, y que llegó a la casa de ellos, y entendió, Dios he entendido, Dios me ha revelado que no llame inmundo a aquello que Dios ha santificado por la fe, y les empieza a predicar el evangelio de Cristo, muestra que Cristo es el juez, que Jesús es el juez, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y antes de que él termine su predicación, ellos empiezan a recibir el Espíritu Santo y empiezan a hablar nuevas lenguas. Y Pedro se da cuenta, Dios le ha dado salvación a los judíos por la fe en el Cristo.
sin tener que circuncidarse, sin tener que guardar ninguna ley. Y Pedro explica entonces aquí, dice, y Dios que conoce los corazones, versículo 8, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿A través de qué son purificados nuestros corazones? ¿La fe en quién? En el Cristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley. Como ya explicamos en Romanos, la ley, el fin de la ley es Cristo. La ley fue dada para mostrar qué tan pecadores éramos y qué tan necesario era el Cristo. Amén. Por eso Pedro dice, ¿por qué les quieren imponer un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Dispensación de la gracia, amén. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, aquí se levanta el líder de la iglesia. ¿Quién es Jacobo? El hermano del Señor. Hermano en la carne de Jesús, que podemos ver que es el líder de la iglesia en este capítulo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y podemos entender que el levantamiento del tabernáculo caído de David es el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, o sea la ley, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, no tenemos que preocuparnos por los judíos, ellos van a seguir guardando la ley en donde quiera que estén. Pero los gentiles, que solamente se abstengan de ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Amén. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ¿a quién? Qué precioso, ¿verdad? Esa interacción entre los líderes de la iglesia y el Espíritu Santo. Porque, ¿quién gobierna la iglesia, amados? El Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia gentil debe de practicar? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Eso sí, hermano, usted debe de guardarlo. Pero como un fruto de su salvación, no como una obra para salvación. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Fue un momento clave, un entendimiento del cambio de dispensación. Vamos ahora a Efesios 2:1.
Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién le está hablando Pablo? Por favor, respondan. Los efesios son gentiles. Y Pablo está hablando de su salvación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo está haciendo una aclaración. Ustedes estaban separados de Dios igual que los judíos, porque todos hacíamos la voluntad de la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Otra vez, dispensación de la gracia. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo está explicando, no es por las obras de la ley, es por la gracia del don de la fe en el Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos dos versículos Pablo está explicando, ya no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la fe, pero para buenas obras, que son consecuencia, amén. Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 16, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Wow. Hay una revelación de un misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos, amén, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces ese misterio, oculto desde los siglos, se ha revelado para que nosotros obedezcamos a esa fe. Amén. Es la revelación del misterio. Vamos otra vez a Efesios 3 ahora. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Sabía usted que a Pablo le costó la cárcel el haber escrito el darnos el evangelio? Amén. Este evangelio que hemos recibido le costó la cárcel a Pablo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Si es que ustedes saben o entienden de la comisión que Dios me entregó para que los gentiles fueran salvos. Amén. Que por revelación me fue declarado el misterio. Una vez más, aquí entendemos que es por revelación, ¿verdad? Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiero dejar bien claro esto. Dice aquí que este misterio no se dio a conocer a otros hombres en el pasado. Hermano, no que ellos veían hacia el Mesías, sí, pero dice aquí, como ahora ha sido revelado. O sea, que todos los profetas y los hombres de fe tuvieron un grado de entendimiento del Mesías, pero no con el grado de claridad que ahora había sido dado en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Por eso Moisés dijo, profetas levantará. Él vio al Cristo como profeta. Abraham vio al Cristo como sacerdote, Melquisedec. David vio a Jesús como su Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo vio como el rey.
Pero dice aquí esta palabra, fíjense, vean esto, qué enorme privilegio tenemos nosotros, que tenemos una revelación tan clara hoy de este misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, ¿está hablando de los mexicanos? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabes qué significa esto? Que aquel pueblo de Israel, que Dios lo hizo tan especial, ahora nosotros somos igual de especiales que ellos. De hecho, somos parte de ellos. Ahora somos el Israel de Dios, junto con ese pueblo de estirpe. Ahora nosotros somos coherederos, copartícipes. Nos toca lo mismo que a ellos. Amén. Dice, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo son, ¿qué? ¿Qué significa inescrutable? No se puede contar. Nunca llegará el día que tú digas, ya lo entendí todo, ya conozco completamente a Cristo. Es inescrutable. Sus riquezas no tienen fin. Por eso todos los días debemos estar conociendo más a Cristo, profundizando más en esta revelación, y de aclarar a todos, versículo 9, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Era el propósito de Dios desde la eternidad. No era nada más salvar a la nación de Israel. El propósito de Dios fue salvar a toda la humanidad a través de Cristo. Y la nación de Israel, en realidad, en esa dispensación de la ley, fue una parábola. En esa dispensación, desde la promesa y aún la dispensación de la ley, Dios estaba dando una parábola, una sombra de lo que Él quería hacer. Él quería hacer una familia de gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahora, por la fe en el Cristo, entramos en esa familia. No solamente los gentiles, sino los judíos también, que tengan esa fe. Porque los judíos que no tengan la fe en el Cristo, aunque sean de linaje y de estirpe, ellos no serán declarados hijos de la promesa. Solamente aquellos que tengan la fe en el Cristo. Amén. Ahora vamos a Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Porque no somos hijos de forma natural, somos gentiles, pero ahora somos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque le dio la gana, porque Él es bueno, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Fuimos aceptos en Cristo, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él no solamente hizo un solo pueblo,
sino que reunió todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y entonces ahora yo vivo en los cielos, aunque esté aquí en la tierra. Dale un aplauso al Señor con ganas. Cuando digo que yo vivo en los cielos, es una realidad que necesitamos entender por la fe. Por ejemplo, cuando el gobierno mexicano envía un embajador a una nación, por ejemplo a Europa, no sé, imagínense que lo mandan a Francia, lo mandan a Italia, a algún lugar. Este embajador llega a Francia o Italia o Alemania, donde quiera que sea, y se aloja en una casa, y esa casa no le pertenece al gobierno alemán, o al gobierno francés, o al gobierno italiano. Esa casa es territorio mexicano en ese lugar. Y él tiene inmunidad diplomática en ese lugar. El gobierno de aquel lugar no se puede meter en esa casa. Por eso muchas personas que están siendo perseguidas por algunos de sus gobiernos se meten en el consulado, se meten en la embajada, porque ahí tienen una protección de otra nación. Y cuando, escúchame, no solamente la casa, él sale en su vehículo diplomático con la bandera de México, y ese vehículo por donde esté es territorio mexicano caminando por la nación. Y el gobierno no puede bajarlo, ni puede amenazarlo, ni nada, porque está dentro de un vehículo que es propiedad de la nación mexicana y es gobierno de México en ese país. De la misma manera nosotros somos ciudadanos de los cielos en este planeta. Y Satanás no nos toca, porque somos embajadores. El misterio oculto era de reunir todas las cosas en Cristo, la familia de Israel con los gentiles en la fe en el Cristo, y los cielos fusionarlos con la tierra, y otra vez el Edén, Emmanuel, Dios con nosotros en Cristo, es vigente. Y somos gobierno de Dios en la tierra. Esa es la dispensación de la gracia. ¿Qué dispensación nos toca vivir? Pero también vamos a ver otro versículo que no estaba apuntado aquí, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a Hebreos capítulo 3, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Todo? ¿A quién le sujetó todas las cosas? Al Cristo, amén. Lo había hecho con el hombre perdió este gobierno, pero Cristo lo recuperó, amén. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no. ¿Me explico? Lo que estoy hablando es en la fe. Y lo podemos empezar a vivir desde ahora. Y habrá un momento en que todas las cosas le serán sujetas, y ese será la dispensación del reino milenial. El cumplimiento total, no parcial, de la obra del Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Vamos otra vez ahora a Efesios 2, del 11 ahora en delante. Efesios 2, del 11. Y vamos a ver el versículo del 11 al 22. ¿Lo tiene? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Se fija? Ya no. Y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? La de Abraham. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia era la ley. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se acuerdan de Colosenses?
Dice que quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Está hablando de la ley. Él anuló el acta de los decretos, la ley que nos era contraria, la quitó de en medio y la puso en la cruz. Yo pagué en mi carne, dice aquí, aboliendo en mi carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a Apocalipsis 19. Un problema para entender escatología actual es que se cree que Dios rechazó a la nación de Israel y que hay profecías que son para el pueblo de Israel y otras profecías para el pueblo gentil. Yo quiero aclarar en este momento algo muy importante. No se puede tener escatología correcta si se cree en la teología del reemplazo. ¿Cuál es la teología del reemplazo? Que Dios desechó a Israel y que la iglesia gentil es la iglesia de Dios, el Israel de Dios. Se cree que ahora la iglesia es el Israel de Dios y que Israel no tiene nada que ver. Mentira. Dice la palabra que si pueden anular el pacto del sol, del día, de la lluvia, entonces Él va a anular su pacto con Israel. El pacto con Israel es eterno, porque es el pacto al cual nosotros fuimos inseridos. Injertados. Gracias. Inseridos es portugués, para que ustedes aprendan un poquito de portugués. Injertados. De eso habla Romanos y otros libros. Quiero explicar ahora un poco de esto. Gálatas habla de dos Jerusalenes, de dos mujeres, de dos personas. Una es Agar, otra es Sara. Una es la Jerusalén natural que está en esclavitud y otra la Jerusalén celestial de la cual somos parte los que creemos en Cristo. Amén. En el último tiempo Dios va a juzgar a la grande Babilonia, la gran ramera, y después podríamos hablar un poco de la gran ramera, pero es la Jerusalén terrenal. Hay muchas cosas para explicar que no es Roma. Eso es un error. Es que Roma está fundado sobre 12 colinas, como dice Apocalipsis. Hay muchas naciones que están fundadas sobre 12 colinas también. 7 colinas, perdón. No le quiero añadir. En Estados Unidos hay una ciudad que está fundada sobre 7 colinas. Y no es Babilonia, no es la grande ramera. Para entender esto, la palabra dice que la Babilonia, Egipto, donde fue crucificado nuestro Señor. Jesús fue crucificado en Jerusalén, pero una Jerusalén terrenal que no entendió que Él era el Mesías. Aquí ha sido juzgada, ¿por qué? Porque todas las naciones de la tierra han rodeado a Jerusalén para destruirla y están arrasándola, la están terminando. Jerusalén está a punto de ser destruida sobre la faz de la tierra. Mateo 24 lo explica. Pero queda un remanente. Y ahí es donde entran los 144,000 sellados, que son judíos, porque dice de qué tribu son cada uno de ellos, que han mantenido la fe en el Cristo. El Señor viene a juzgar, y en este momento, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y otros versículos escatológicos hablan de que va a haber el rapto para el mundo, pero la iglesia está preparada, porque en ese momento, en un cerrar y abrir de ojos, seremos transformados para recibir al Señor. ¿En dónde? En los aires. No es la segunda venida todavía, es el rapto. ¿Para qué es el rapto? El rapto tiene que ver con las bodas. Viene por su vieja y se la roba. Así es que es bíblico robarse a la muchacha. Yo no lo hice porque eran muchos.
Qué padre, qué romántico es el Señor. Mateo 25, a medianoche se escuchó la voz, ahí viene. Tienes que estar preparado. Y entonces dice, ahora sí viene el reino de nuestro Dios, gocémonos y alegrémonos, han llegado las bodas. ¿Quién se va a casar? La que sea digna, la que fue raptada, la que estaba esperando con aceite en sus lámparas y entró a las bodas. Y hay una cena de bodas. Mira, dice ahí el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Seguimos leyendo. Entonces vi el cielo abierto, ahí ya empieza la segunda venida, el reino milenial, está por suceder. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesús el Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿A cuáles naciones va a herir? A las que están alrededor de Israel, destruyendo a su pueblo. Siempre hemos visto en el reino de Asiria, en el reino de Babilonia, que Dios envió naciones paganas para tratar con su pueblo, su juicio. Pero después que él ejecutó su juicio y produjo arrepentimiento, entonces él juzgó a las naciones que habían sido sus vasos de ira. Asiria fue juzgada, Babilonia fue juzgada, Egipto fue juzgado. Y aún a estas naciones Dios les va a dar salvación. Isaías capítulo 12 dice que Egipto va a ser llamada su nación, Asiria también, porque Dios le va a dar salvación a toda la tierra. Él ama a la humanidad. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él empieza a matar a todos aquellos paganos comandados por un espíritu satánico. Y en su vestidura y en su muslo está escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué viene? A sujetar todas las cosas bajo sus pies, a establecer su nueva dispensación, el reino milenial. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Entonces aquí es la segunda venida del Señor. Ya pasó la cena de las bodas del Cordero. Él ya viene con su esposa, que es la iglesia que fue raptada. Y ahora esa iglesia que fue raptada, ¿qué fue lo que pasó con ella en este proceso? ¿Quiénes son estos? Vamos a verlo. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Por qué lo ata? Porque todavía tiene un propósito en los planes de Dios. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Ese es su ministerio, ¿verdad? Mentiroso y padre de mentira.
hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a dejar allí, en este versículo 3, ponga ahí una marca porque ahorita vamos a regresar ahí mismo. Amén. Entonces, cuando el Señor venga a Israel, viene con su iglesia, ya se casó con ella, viene a ejecutar su juicio, a derramar su ira, a pisar en el lagar, a someter todas las cosas bajo sus pies, a establecer un reino de 1000 años. ¿El qué hace? Lanza al dragón, al falso profeta, al lago de fuego. Ellos ya son enviados directo al lago de fuego, desde antes de los 1000 años. Pero ¿quién todavía no es lanzado al lago de fuego? Satanás. Él es atado por 1000 años. ¿Qué va a pasar en estos 1000 años? Ve conmigo a Isaías 11. Morará el lobo con el cordero. ¿Por qué habla del reino milenial? Porque eso todavía no sucede. ¿Me explico? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Mira, van a ser amigos por fin. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Por qué? Porque todos los animales, hasta los salvajes, van a ser mansos como fueron en el jardín del Edén. Volveremos otra vez al plan de Dios en el reino milenial. Un niño los pastoreará. Ahí va a estar el niño. Vamos, león, vamos, vente, córrele. Y le va a estar dando nalgadas al león. Córrele. Al buey salvaje. Vamos, el niño los va a estar. Porque van a ser mansos, van a ser dóciles. Como en Narnia. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Van a ser vegetarianos todos los animales otra vez. Lo siento por los que tienen carnicería, hermano, ya vaya pensando en otro negocio. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo el mundo sabrá el evangelio, que Jesús es el Cristo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, Jerusalén. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Las 12 tribus de Israel van a ser reunidas otra vez en Jerusalén. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Está hablando del reino de Israel y del reino de Judá. Ya no va a haber un reino dividido, serán una sola nación. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y los herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Estamos entendiendo lo que va a pasar en el reino milenial? ¿Cuántos saben que Israel está siendo acosada por todas las naciones de la tierra? En la ONU todo año hay una propuesta para eliminar a Israel, para quitarle a Jerusalén como su nación, su capital de gobierno. Cada año. Y no ha sucedido porque todavía no llega el tiempo de la venida del Señor. Porque todavía el evangelismo mundial no ha acontecido y Dios no permite que eso suceda todavía. Hay un espíritu que al presente se opone a él, es el Espíritu Santo, al espíritu de iniquidad, de mentira, de falsedad. Pero va a ser quitado de en medio, en un momento. Cuando pase todo esto, Jesús viene, su segunda venida, con su esposa, a hacer esta guerra.
y a establecer a Israel como su nación, Jerusalén como su capital, y todas las naciones van a buscar el rostro de Dios de año en año en Jerusalén, por 1000 años. Va a haber paz, ya no va a haber muerte, no va a haber peligro, no va a haber mortandad. El más pequeño será de 350 años, creo que dice la palabra. Otra vez habrá longevidad como la había en el tiempo de Adán, en el tiempo de Eva. Vamos otra vez a Apocalipsis. Ya estoy terminando. Aguántenme un poquito más. ¿Qué va a pasar con todos los que resucitaron en la segunda venida? Acuérdense que en el rapto hay una resurrección de los muertos. Amén. Son glorificados, reciben un cuerpo incorruptible. Y los que hayamos quedado, somos raptados juntos con ellos y vamos a las bodas del Cordero. Amén. Ahora Jesús regresa con esos que resucitaron y con aquellos que estaban esperando la venida, regresa con ellos a hacer la guerra, y una vez que vence a los enemigos, ¿qué es lo que pasa? Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Escúcheme, hermano, muchos van a reinar con Cristo, y otros serán salvos, pero no reinarán. Estarán en el reino, pero serán pequeños en el reino. ¿Por qué? Porque aunque fueron salvos, no vivieron completamente para el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Por eso lo importante de entender esta dispensación. Viene, y yo quiero gobernar. Porque hay tronos, hay lugares, y hay oportunidad para todos los que quieran reinar. Porque toda la tierra ahora se va a someter a aquellos que regresaron con Jesús en las bodas y con su pueblo que estuvo ahí, aguardando la promesa. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Perdón, la primera de este nuevo tiempo. Porque hay una última resurrección, y es la resurrección para el juicio eterno. Yo no quiero participar en esa resurrección. Aquí son los que resucitaron, pero porque vivieron y murieron para Cristo. Y cuando ellos resucitan, ¿a qué resucitan? ¿Para qué regresan a la vida? Para reinar con Cristo 1000 años. Esa es la dispensación del reino. Dios quiere que reinemos con Él el mundo en estos 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La anterior, no la de los que resucitaron después de 1000 años, ¿ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quedó clara cuál es la primera resurrección, verdad? La resurrección de los santos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Pare ahí un momento. Yo no entiendo esto, pero va a suceder. Satanás otra vez va a salir y va a volver a engañar al final de los 1000 años. Su poder de engaño es increíble, y Dios lo permite porque Él quiere hacer un juicio al final de los 1000 años para aquellos que aún después de todo lo que pasó no creyeron en el Cristo. O sea, escúcheme, hermano, que va a haber personas que fueron parte de la primera resurrección y del rapto, que reinarán 1000 años, pero habrá personas que estarán naciendo durante estos 1000 años. Y algunos estarán entrando en el pacto, en la dispensación del milenio del Cristo reinante, pero otros estarán con duda todavía, sus corazones no estarán convencidos. Y de alguna manera, yo no sé cómo, tampoco sé cómo Satanás engañó a los ángeles en el cielo, en la presencia de Dios, pero Satanás volverá a ser soltado para engañar.
y a todos los que sean engañados y crean en sus palabras, dice la palabra, allí en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué es lo que está haciendo la tierra y el cielo? Están huyendo. ¿Verdad que están huyendo? ¿Por qué están huyendo? Ahorita vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3. Dios va a destruir la tierra y el cielo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Una última porción, 2 de Pedro 3, con esto terminamos ya. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Escuche la advertencia, la amonestación para nosotros. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la tierra y los cielos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Este cielo nuevo y tierra nueva es la nueva Jerusalén que se encuentra en Apocalipsis, que baja del cielo adornada como una novia. Dios va a darnos un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora la justicia. Esa es la última dispensación, la dispensación del reino milenial. Será una época de esplendor sin precedentes, y yo quiero participar de ese reino milenial. Tal vez yo muera antes de la segunda venida, pero yo sé que resucitaré si me muero, y seré parte de la novia. Eso quiero ser, y yo quiero reinar en esos tronos. Pero ¿cómo estás viviendo? Entendemos, hermanos, que somos parte de la generación que está a punto de ver el cambio de dispensación. ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Somos la generación que está por entrar a la nueva dispensación, y necesitamos que el Señor transforme nuestras mentes, nuestros corazones, para que no nos pase a la gente que no cambió de dispensación, que se quedó en la ley y no abrazaron a Cristo, por no entender el misterio oculto. Viene el reino. Para eso estamos evangelizando. Porque segunda venida no solamente significa segunda venida, significa casamiento, significa tronos y reino sobre la tierra, significa que todas las cosas ahora sí les serán sujetas bajo sus pies.